Amén. Quisiera saludarles en el nombre del Señor en esta hora tan importante para nuestra vida y agradecer la oportunidad que Dios me da nuevamente de poder dirigirme a ustedes, hermanos amados en el Señor, como también a las personas que nos ven a través de los medios tecnológicos que Dios ha permitido en estos días para que haya en esta tierra. Y creo que es bueno, perdón, aprovecharlos, estos medios tecnológicos, para poder hablar de la grandeza del poder de Dios. Y también que Dios nos da tiempo. Para nosotros ha sido, no sé, para mí ha sido un tiempo precioso el estar aún recluido, no por algo que haya cometido, sino porque estamos recluidos por una epidemia que ha llegado a nuestro país, estamos recluidos en nuestros propios hogares. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora como hijos de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? ¿Qué tiene que hacer usted, hermano querido? ¿Qué tiene que hacer usted, persona que nos oye en esta mañana? ¿Qué piensa usted? ¿A dónde va a acudir por todo este problema que estamos viviendo? Sino solamente a la misericordia y a la bondad de parte de nuestro Dios. Y cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, nosotros debemos ser agradecidos por lo que Dios ha entregado en nuestra vida. Debemos ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. A veces cuesta comprender, estimado hermano y amigo, cuesta comprender que todo lo que nosotros tenemos, la vida, la salud, lo que Dios nos da, nos permite tener en nuestros hogares, alimento, todo, viene y procede del trono de la gracia de parte de nuestro Dios. Porque si Dios tocara nuestra salud, ¿qué sería de nosotros? Yo no habría podido trabajar en mi juventud, cuando pude trabajar en lo físico, en lo humano, en lo secular. No habría podido trabajar si Dios hubiera tocado mi salud. Pero gracias a Dios porque en un tiempo maravilloso que pude trabajar y pude tener también lo que Dios me fue dando a través del tiempo, muy en especial en la parte espiritual, que ya hace algunos años con la ayuda del Señor, como contaba hace poco mi testimonio en breve, muchos años atrás el Señor hizo misericordia en mi vida y todavía vivo agradecido. Y eso es lo que digo yo siempre en la iglesia y la hermandad lo sabe. Siempre he dicho que nosotros debemos llegar a la casa de Dios por agradecimiento, por gratitud a lo que Dios ha hecho, está haciendo y ha de hacer en el futuro en nuestra vida, porque nuestro Dios no ha dejado de ser Dios. Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy y por todos los siglos, dice su palabra. Pero qué importante ahora, hermanos y amigos, es poder dar gracia por lo que Dios, por gracia, nos ha entregado a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera compartir en esta mañana un mensaje de la palabra de Dios que habló el Señor Jesús en su inicio, en su ministerio. Dice que tomó hombres naturales como nosotros aquí en la tierra. Tomó hombres de diferentes posiciones económicas, de diferentes estatus sociales. Tomó hombres, como el caso de Leví, Mateo. Era un hombre público que trabajaba en los tributos, en el pueblo. Sin embargo, tomó a hombres pescadores que también eran del vulgo, hombres no letrados, no preparados, no educados. Pero sin embargo fueron tomados por el poder de Dios y los llamó y los puso como apóstoles. Y nosotros miramos ahí en el libro de Mateo, en el inicio del ministerio de Jesús, dice que Él apartó a 12 hombres, que están escritos los nombres. Si usted los quiere leer en el capítulo 5, en el capítulo 16 de Mateo, nosotros 10 de Mateo podemos leer del versículo 1 al versículo 4, ahí están todos los nombres de los apóstoles. Ya estos que nos nombró el Señor Jesús, ahora los envió y quiero leer del versículo 5 en adelante lo que dice la palabra de Dios. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia.
No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. No es una amenaza de parte del Señor lo que está haciendo, sino que es una advertencia. Algo que yo me quiero basar del versículo 5 al versículo 8, quiero tomar este pasaje tan importante. Lo otro es un resultado, dice, de lo que nosotros vamos a hacer. Y si alguien no los quiere oír, no importa, no debemos nosotros ser tampoco rebeldes con ellos ni desearle mal, sino que Dios está mirando. Dios está mirando. Hoy día hay mucha necesidad. Amigo, usted que a lo mejor no ha conocido las cosas de Dios, hay mucha necesidad en estos momentos. Hay mucha ansiedad en las personas. Uno mira a través de la televisión, mira a través de un diario, toma un diario, lo lee y se da cuenta cómo está la gente oprimida, estresada, angustiada, mal genio, no se les puede decir nada, se contradicen unos con otros y eso trae a una confusión. Y eso, en vez de llevar un consuelo, una esperanza a las criaturas, les trae más problemas todavía. Les acarrea más dificultades, les trae más indiferencia todavía hacia las cosas de Dios, porque dice, tiene la culpa este otro tiene la culpa, y nos culpamos unos a otros. Pero mire lo que nos dice del versículo 5 al versículo 8. Le encargo a estos 12, ¿a quién? A sus discípulos, que el Señor separó. Él les había dado poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo. Sobre toda enfermedad les había dado autoridad. Ya estos 12 ahora dice que les dijo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dadlo de gracia ahora. Ese es el encargo de Dios para nosotros hoy día. Lo que nosotros hemos recibido de gracia de parte de nuestro Dios, debemos entregárselo a usted, mi estimado amigo, estimada persona, estimado joven, estimada señorita, estimado dueño de hogar. Poder entregárselo con amor a usted. Esto que Dios nos ha dado a nosotros por gracia también damos nosotros lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios. Dios nos ayude, Dios ayude a su pueblo en estos días. Que en vez de entristecernos, en vez de angustiarnos, en vez de afligirnos, la palabra del Señor nos alienta. Dice que debemos ser sufridos en la tribulación, gozosos en la dificultad, sabiendo que esto produce algo en nosotros. Dice que el problema y la dificultad produce fe en nosotros, y la fe produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza. No nos avergüenza de decir que somos hijos de Dios y que estamos en una esperanza gloriosa y divina, aunque venga lo que venga sobre esta tierra. Dios nos ayude a esperar en el Dios Todopoderoso, porque no hay otro al cual nosotros podemos acudir. No hay ningún otro medio por el cual la criatura pueda sentir paz, tranquilidad, confianza en su propia vida, sino es a través de Cristo, nuestro Salvador. Ese es el mensaje de esta mañana, y le queremos dar lo que por gracia Dios nos ha dado a nosotros, queremos entregárselo a usted también. ¿Por qué? Pues esto tiene, estimado amigo, el contexto de predicar el reino de Dios o el evangelio que trajo Jesucristo nuestro Salvador, pone en claro de que realmente la predicación de la palabra de Dios
tiene que ir acompañada de la manifestación del poder de Dios contra las fuerzas del mal y contra las enfermedades y contra Satanás. Tenemos nosotros que tener esa autoridad y ese poder y esa fuerza y esa confianza. Esa confianza debe estar en nosotros. Por eso que en la Biblia hay muchas promesas, estimado amigo, muchas promesas. Y nosotros de repente queremos acudir y queremos echar mano de las promesas de nuestro Dios. Pero la Biblia a mí me dice y nos dice a todos nosotros, los seres humanos, la palabra de Dios. Las promesas son para los que obedecen a Dios. Las promesas son para los que obedecen a Dios. No es llegar y decir yo quiero esta promesa, Señor. No, no. Te dice que tiene que hacer la voluntad de Dios el Padre, el que quiere recibir las promesas de Dios. El libro, la Biblia está llena de promesas. Muchas promesas hay. Pero tenemos que primeramente tener nosotros una buena relación con Dios. Tenemos que tener una comunión con aquel que un día nos llamó por misericordia. Por eso que en el libro de Efesios nosotros vemos y dice en el capítulo 2, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No alcanzamos bondad porque nosotros hicimos mérito o porque éramos mejores. No, no, en su infinita bondad. Dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora dice que por gracia somos salvos. Esa gracia divina es la que debe estar en nuestros corazones. Y somos salvos, dice, por gracia, pero no por obra, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir voy a hacer esto para alcanzar la gracia y el poder de Dios y la salvación para mi alma. No, la gracia va acompañada con la fe. La fe va acompañada con los actos y los hechos que nosotros debemos de hacer. Hoy día hay mucha necesidad, como decía, en la gente. Hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre dentro de las personas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora? Si usted va a la casa de un hermano a conversar y a preguntarle algo, el hermano se tendrá que quejar y tendrá que lamentar lo que está sucediendo, porque debemos de entender que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hace poco el Señor nos decía, tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar. Tiempo de nacer, pero también hay tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que la gracia y el poder de Dios esté en nuestra vida. Para que nosotros no nos quejemos, no nos lamentemos como pueblo de Dios. Todo lo contrario, seamos una fuente de bendición para los demás. Seamos una fuente de que fluya por nuestros labios, por nuestras palabras, con la ayuda y la fuerza y el poder de nuestro Dios, fluyan palabras de aliento para aquel que llega necesitado. Que fluya por nuestros labios esa palabra sazonada con esa sal divina, cuando nos decía el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal es muy importante para salar los alimentos, para parar la corrupción. Mire qué importante. Mi amigo, hermano, que Dios nos bendiga en esta mañana. Que la gracia de Dios nos dé a nosotros esa fortaleza en estos momentos. La necesitamos. Nos hemos puesto a pensar por qué estamos pasando esto. Nos hemos detenido un momento, le hemos preguntado a nuestro Dios por qué estamos pasando esto, o nos vamos a quejar, o nos vamos a ir contra la voluntad de Dios. Las cosas dicen que todo lo que sucede en esta tierra es por voluntad de Dios. A veces parece absurdo decirlo, a veces parece incoherente decir estas cosas, pero es la realidad que nos muestra la palabra de Dios. Dice que todas las cosas no suceden por mera casualidad, sino que suceden porque Dios las permite sobre esta tierra. Hace poco, no sé si usted leyó el diario La Cuarta, había un hombre que es muy, muy importante aquí en Chile, que es un teólogo, y hablaba y decía, ¿por qué ahora nosotros estamos viviendo esto? Y decía, ¿no serán como las plagas que vino en Egipto por la desobediencia del pueblo? ¿No será, decía, porque el hombre se ha apartado de Dios que están viniendo todas estas cosas? Y decía, pero hay una esperanza. Él decía, para mí hay una esperanza. Pero la esperanza está, decía, ¿en qué? En que nosotros nos acerquemos, nos volvamos a Dios. Mire qué importante lo que decía. Y lo dice la palabra de Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros.
Hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta mañana. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos, busquemos la presencia de Dios. Es tiempo que nosotros en estos días, muy en especial, el cual Dios nos ha permitido estar, como decía, recluidos, no recluidos por algo malo, sino recluidos por una epidemia, por evitar que ser contagiado y poder contagiar a otros. No estamos desconfiando del poder de Dios, no. No estamos desconfiando, sino que estamos obedeciendo a las órdenes de las autoridades. Porque ellos ven que a través del contacto físico, del contacto donde hay muchas aglomeraciones de personas, se contagia muy rápido los demás, la enfermedad. Entonces, si hay una orden del gobierno civil, ¿no es cierto? Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar ejemplo y respetarla. No podemos ser desobedientes. No podemos ir contra muchas veces la voluntad de Dios. Por eso que la palabra de Dios, lo que recordaba el hombre que le decía yo, que es teólogo, decía, y recordaba un pasaje en la Escritura: entra en tu aposento y tras de ti cierra tu puerta y enciérrate, hijo mío, hasta cuando Dios te diga que salga, hasta cuando Dios te dé la libertad para que salgas de ahí. Nosotros no sabemos si puede ser mañana, pasado, un mes, un año, 2 años, 3 años, no sabemos. Está en la sola potestad de Dios. Está en la sola potestad de Dios. Si Dios quiere quitar esta epidemia, Dios dice una palabra y la epidemia se quita y se borra toda epidemia. Pero está en la sola potestad y voluntad de Dios. Por eso que nosotros esperamos en Dios. Por eso que nuestra esperanza es Cristo nuestro Salvador. Nuestra fe está puesta en el Dios Todopoderoso. Y en Él esperamos, y en Él nos confiamos, y en Él nos encerramos, y en Él estamos delante de su presencia, pero debemos estar frente a Él y muy apegados a Él. Y el estar apegado a Dios significa que yo tengo que ocuparme de su palabra para entender cuáles son los propósitos de Dios y cuáles son los tiempos que nosotros estamos viviendo. En la Biblia están escritos, estimado amigo. Hace poco hablaba en el capítulo 24 de San Mateo las señales que vendrán antes del fin. Y eso es una realidad. Este dice que es un principio de dolores. No es el fin todavía. Es un principio de dolores. Pero en medio de este principio dice que vendrá Cristo por su iglesia, por su pueblo, por los que hemos creído en Él fielmente. Por eso viene su pueblo. Y dice que vendrá un rapto para la iglesia de Cristo. Que Dios nos bendiga. Y eso no vendrá con advertencia. Eso no viene con advertencia. Cristo no viene con advertencia a buscar a su pueblo. Dice que en un abrir y cerrar de ojos y en un instante dice que vendrá y aparecerá como ladrón en la noche. Que Dios nos bendiga. Preparémonos, preocupémonos, hermanos amados, muy en especiales, ustedes que conocen la palabra de Dios, para que alguien que llegue en busca y necesitado a su hogar, en busca de una palabra de aliento, usted se haya alimentado primero para darle el aliento. Y dé de gracia, como decía su palabra, lo que de gracia hemos recibido. Que Dios les bendiga en esta mañana.